Hola a todos, yo soy Remy Martínez y hoy les vengo a explicar de este tema sobre la práctica de los transistores. Como podemos observar aquí en nuestro protoboard tenemos tres transistores que están conectadas. Pero bueno, antes de comenzar con la práctica tenemos que saber principalmente qué es un transistor. Bueno, un transistor es un componente electrónico semiconductor que entrega una señal de salida en respuesta de una señal de entrada, ya que incluso nosotros analizaremos principalmente lo que es su estructura interna y comprobaremos su estado interno. Además de identificar los tipos de transistores y sus terminales, ya sea como el emisor, colector y base. Bueno, antes que nada, tenemos que saber que los transistores es como la formación de dos diodos. Claro, ya que incluso estos diodos se le pueden considerar como una unión, una unión que se llama, sí, así es, una unión de una alterada de dos cristales semiconductores que permiten dar origen a dos diodos en posición. Bueno, ahora sigue el proceso de nuestro desarrollo de la práctica sobre que desde nuestro multímetro tenemos que poner en efecto diodo para así poder localizar lo que viene siendo los diodos en posición que tiene cada transistor. Bueno, entonces vamos a realizar la práctica. Bueno, como podemos observar, ya que desde aquí, como podrán ver, estoy midiendo el transistor BC547 y, como verán, estoy identificando un diodo que tiene aproximadamente de 725, lo que ahí registra en el display de mi multímetro. Bueno, entonces, como podemos observar, aquí hace la formación de un diodo, como podemos ver, de que es un transistor de tipo NPN. Y esto es debido a que como la base es la parte central, en todo caso la segunda pata del transistor, y voy observando que me registra estas cifras desde una de las primeras patas del transistor. En todo caso, nos tocaría para identificar cuál es colector, base y emisor. Es decir, ya identificamos la base, pero ahora nos tocaría identificar el colector y el emisor. Bueno, para poder identificar lo que viene siendo el emisor y el colector, tenemos que tener en cuenta que el emisor es el que tiene más voltaje que el colector. En todo caso, como podemos observar, aquí tenemos una medida de 731 en este transistor, lo cual sí lo estoy colocando en la primera pata de la punta negativa y en la segunda estoy colocando el terminal positivo. Entonces, para hacer esto tenemos que moverlo de nuevo. Ay, disculpen. A ver. Ay, disculpen por la tardanza, pero a ver si ya al menos puedo terminar con esto. Bueno, como podrán observar, ya conecté la punta negativa hacia la tercera pata del transistor y obviamente la base viene siendo la punta positiva que lo tengo conectado y podremos observar que en el multímetro nos da una cantidad de 719. Esto nos quiere decir
que sí, ahí estamos midiendo un diodo, pero podemos identificar ya en las terminales que el 719 es el colector y en todo caso la tercera pata del transistor es el colector y lo que viene siendo la primera pata del transistor pues viene siendo el emisor. Ahora, como podemos observar, estamos utilizando otro tipo de transistor que es el BC557 y como podemos observar, esta vez el positivo lo tengo en la primera pata del transistor y la base lo tengo con la punta negativa de multímetro. Y como podemos observar, me da un valor de 750. Esto quiere decir que en todo caso podemos identificar que el transistor es de tipo PNP, ya que de ahí se está formándose un diodo. Ahora tenemos, ya conecté invertidamente de la terminal positiva del multímetro como anteriormente estaba conectado en la primera terminal de transistor, ahora lo puse en la tercera. Y como podemos observar, me da un total de 743, formando así otro diodo. Y podemos considerar que este transistor, a pesar de que es de tipo PNP, podemos decir que la tercera pata del transistor es colector, mientras que la primera terminal del transistor es el emisor. Y claro, la segunda terminal del transistor es base. Ahora, como podemos observar, estamos utilizando otro transistor que es el 2N3906. Y como podemos observar, tengo en mi multímetro la punta positiva en la primera terminal de transistor y la punta negativa en la segunda terminal de transistor. Y como podemos observar, nos está dando este valor de 688, dando el tipo de transistor que viene siendo PNP. Y hasta el momento vamos a identificar cuál es el emisor y cuál es el colector. Ahora, como podemos observar, me está dando una cantidad de 701, formando así un diodo en este transistor, teniendo entre las terminales de la punta de los transistores, la roja, estando en la tercera terminal de transistor, y obviamente podemos saber que la base es la segunda terminal de transistor, estando en la punta negativa. Entonces podemos ver que, como me está dando una cantidad de 701, el emisor es la tercera terminal del transistor y la primera terminal del transistor es el colector. Una vez que hemos llegado en este punto de haber identificado las terminales de este transistor, en todo caso estamos utilizando el BC547, al igual el tipo que es en todo caso el NPN, ahora para poder identificar de que el transistor esté conduciendo es necesario polarizarlo directamente a lo que es base con el emisor, en todo caso con el NPN. Al igual, invertidamente, en caso de que se trate de un transistor PNP. En todo caso, deberíamos que polarizarlo directamente el colector a base. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos el multímetro con los tres transistores, el BC547, el BC555, 557, ahí disculpen, y el 2N3906. Ahora, esto lleva a que algunos modelos de multímetros no tienen a veces lo que es medir el estado de cada transistor, es decir, el estado de la ganancia del transistor. Y como podemos observar, este multímetro tiene un zócalo, que este zócalo permite medir la ganancia del transistor en una amplificación, en todo caso la beta, moviendo la ruleta en HFE. Como podemos observar que ya lo moví aquí.
Entonces, también nos permite identificar las terminales de dicho transistor, ya sea como el colector, base o emisor. Y ahora realizaremos dicha actividad. Como podemos observar aquí, estamos midiendo lo que es la beta del transistor, teniendo un total de 546. Y como podemos observar aquí en el zócalo, lo tengo colocado en el lado NPN, mostrando sus siguientes terminales que, como podemos observar, la primera terminal, volteando ante este lado, es el emisor, la segunda terminal es base y la tercera terminal es el colector. Como podemos observar, anteriormente medimos el transistor BC547. Ahora es el turno de medir la beta del transistor 557, en todo caso BC557. Y como podemos observar, la ganancia del transistor, mejor conocido como beta, tiene un total de 303, ya que como estamos viendo en el zócalo, está colocado en el lado PNP, lo cual podemos identificar que la primera terminal del transistor es el emisor, la segunda es base y la tercera es el colector. Ahora, como podemos observar, ahora es turno del transistor 2N3906. Ahora, como podemos ver, la ganancia de este transistor es de 234, en todo caso mejor conocida como la beta, y mediante el zócalo podemos observar que está colocado en el mismo PNP con los siguientes terminales, que la primera terminal del transistor del 2N3906, la primera es colector, la segunda es base y la tercera es emisor. Y para esto podemos concluir que es muy necesario y muy importante saber las medidas, al igual que la polarización de dichos terminales de cada transistor, ya que esto nos permite amplificar, ya sea incluso desde amplificaciones de audio, un claro ejemplo. Además, de la utilización de estos multímetros, que claro, dependiendo de su modelo, si es que contenga un zócalo, es muy necesario y muy fácil de utilizar, debido a que en todo caso, para no estar sabiendo cuál es la ganancia, y al igual que la terminal, podemos utilizar este zócalo, que es más fácil de que nos salga dicho resultado.